se desenvuelve de tu cuello. Esa culebra se desenvuelve ahora mismo porque él la está viendo en el mundo espiritual, que está envuelta por fuera, pero cuando están por dentro inmediatamente se manifiestan, comienzan a rodarse en el piso, comienzan a volverse, comienzan a hacer muchísimas cosas porque la tiene por dentro. Usted ve que cuando el cuerpo está rodando es porque esa metresa está por dentro. Cuando el cuerpo comienza a tambalear, a bailar así de cosas extrañas. ¿Qué metresa, según las experiencias que tú has tenido, es más fácil de salir y la más difícil de salir? Explícale a la audiencia si la metresa que está por dentro es más fácil para un predicador sacarla o la metresa que está envuelta por fuera. Explícale a la audiencia. Eso depende. Si la persona quiere ser libre, si la persona no quiere ser libre, esa metresa va a ser difícil de que salga, que ella no quiere ser libre. Y cuando una gente no quiere ser libre, va a seguir siempre con lo que está por dentro o lo que está por fuera. Pero cuando una gente decide que la tiene por fuera y decide aceptar a Cristo, esa metresa obligatoriamente tiene que desenvolverse. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hoy estamos en nuestra plataforma y hoy vamos a hablar de las experiencias que nosotros hemos tenido con el Espíritu Santo y con los personajes del cielo. Hoy tenemos un contenido de parte del Señor, nuestras experiencias con el Espíritu Santo y con Dios en el monte donde nosotros buscábamos a Dios. Cuéntame, mi esposa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenidos a nuestra plataforma. Aleluya. Dile tu nombre a la audiencia, a los que no te conocen. Y te voy a hacer varias preguntas para ver de las experiencias que tú has tenido con el Espíritu Santo de Dios. Para los que no me conocen, mi nombre es Neji Torres. Gloria a Jesús. Hoy vamos a estar hablando de las experiencias que hemos tenido con el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero hacerte una pregunta. A ti te hicieron una entrevista en una ocasión y tú hablabas de las experiencias que tú has tenido con las metresas. Tú decías que habían metresas, se le enredaban a la gente en el cuello y esa era la metresa que ataban la gente por fuera. Y también hablaba de las metresas que atan la gente por dentro. Explícale a la audiencia cómo es eso de las metresas que atan la persona por fuera. La experiencia que yo he tenido con las metresas mientras yo ministraba es que cuando una persona está atada por fuera, esa persona cuando está atada por fuera cae, pero no se enrueda, porque es por fuera que la tiene. Y cuando la tienen por fuera, esa culebra, uno lo ve en el mundo espiritual. A veces se enredan en el cuello, a veces se enredan en la cintura, a veces se enreda desde el cuello hasta los pies. Y tú como mujer y hombre de Dios, tú ves en el mundo espiritual cómo esa culebra tiene atado a la gente por fuera. A veces un predicador te dice, se desenvuelve de tu cuello. Esa culebra se desenvuelve ahora mismo porque él la está viendo en el mundo espiritual, que está envuelta por fuera, pero cuando están por dentro inmediatamente se manifiestan, comienzan a rodarse en el piso, comienzan a envolverse, comienzan a hacer muchísimas cosas porque la tiene por dentro. Usted ve que cuando el cuerpo está rodando es porque esa metresa está por dentro. Cuando el cuerpo comienza a tambalear, a bailar así de cosas extrañas, gente que saben eso, porque usted ha visto gente que han consultado altares. Cuando consultan los altares ven como está montado, puede ser un hombre, puede ser una mujer, y está montado. Usted ve cómo hace que se mueven como metresa, se mueve de una manera como culebra. Usted ha visto una culebra cómo se envuelve, así mismo se envuelven en el cuerpo. Y usted ve que cuando están por dentro obligatoriamente se tiene que manifestar. Una se manifiesta cuando el hombre es de Dios. Si el hombre
porta identidad y el hombre conoce lo que hay dentro de ella, se manifiesta obligado, porque la metresa no soportan verte a los ojos, no soportan ver tu mirada. Por eso usted se pregunta: ¿y por qué fulanita yo le caí mal? ¿Por qué fulanita no me hace caso? ¿Por qué fulanita me mira mal? Porque a veces hay personas que la tienen por dentro y no soporta la luz que tú portas. Entonces la mestresa, cuando un hombre de Dios está predicando y conoce esa mestresa por dentro y le dice: en el nombre de Jesús sale, inmediatamente se manifiesta arrastrándose, porque está por dentro. Y usted ve como el cuerpo comienza a arrastrarse con lo que está por dentro, con la mestresa que está por dentro, comienza a arrastrarse, es porque está por dentro. Pero cuando está por fuera, y tú a veces ves una gente y dices: wow, tiene la luz, porque son gente que están descarriada, gente que están apartada, y tú, siendo hombre de Dios y mujer de Dios, tú dices: wow, esa muchacha de Dios tiene un ministerio fuerte. Tú quieres reconciliarte con Dios, inmediatamente tú dices: lo que te está dando por fuera, o lo que el predicador ve por fuera, le da una orden, la muchacha cae en el nombre de Jesús. Y a veces no caen, a veces se debilitan, y a veces esas metresas se van desenvolviendo, y cae. Usted no ha visto, y se va y corre. Usted no ha visto predicadores que dice: deme espacio para que se vaya por la puerta. Es porque el predicador está viendo algo dentro de ella, y también como puede ser fuera de ella. Entonces cuando él lo ve, dice: deme el espacio para que salga por la puerta, porque son espíritus, son mestresas que te tienen atado por dentro y atado por fuera. Cuando es por fuera, ella se desenvuelve y corre, así como usted ve una culebra grandota en sueño, ve serpiente grande en sueño, así mismo se pueden volver en un cuerpo, y por eso esa persona está atada por fuera. Pero cuando es por dentro, obligatoriamente el cuerpo tiene que manifestarse. Una pregunta te voy a hacer. ¿Qué metresa, según las experiencias que tú has tenido, es más fácil de salir y la más difícil de salir? Explícale a la audiencia si la metresa que está por dentro es más fácil para un predicador sacarla, o la metresa que está envuelta por fuera. Explícale a la audiencia para nosotros darle estos detalles a la audiencia. Eso depende. Si la persona quiere ser libre. Si la persona no quiere ser libre, esa metresa va a ser difícil de que salga, porque ella no quiere ser libre. Y cuando una gente no quiere ser libre, va a seguir siempre con lo que está por dentro o lo que está por fuera. Pero cuando una gente decide que la tiene por fuera y decide aceptar a Cristo, esa metresa obligatoriamente tiene que desenvolverse, porque ya ella le entregó su vida a Cristo. Pero las que están por dentro son más difíciles que las que están por fuera, porque las que están por dentro las tiene por dentro, ya está poseído su cuerpo, ya tiene su cuerpo atado. Y cuando una metresa o un espíritu tiene tu cuerpo atado por dentro, no es tan fácil de salir, a lo menos, como yo decía ahorita, a lo menos que la persona que Dios esté utilizando, o al hombre de Dios, a la fuente que Dios está utilizando, esté lleno del Espíritu Santo, esté ordenado delante de Dios, así pueda salir lo que hay dentro de ella. Y a veces no dura tanto, a veces tú le das una orden, lo que está dentro de su cuerpo, y tiene que salir, porque tú tienes una integridad y tienes una intimidad con Dios. Y cuando el hombre tiene una intimidad con Dios, lo que está por dentro y lo que está por fuera tiene que salir. ¿Me entiendes? Entonces las que están por fuera salen más fácil
que las que están por dentro. Las que están por fuera, tú le dices, se desenvuelve en el nombre de Jesús. Como digo, el hombre tiene que estar lleno de Dios, tiene que estar íntegro, un hombre que busque la presencia. Nada más con un hombre que busque la presencia y esté lleno del Espíritu Santo y esté íntegro delante de Dios, no hay mestresa difícil para ese hombre de Dios. También tengo otra pregunta. Hay personas, que a mí me ha pasado como predicador, hay personas que algunas veces se resisten para no ser libres. ¿Y esas personas se van atados, sí o no? Cuando esa persona resiste, es porque hay un pacto fuerte, un pacto de brujería. Por ejemplo, esa persona o la trabajaron, o le hicieron un pacto, o hizo ella un pacto, o alguien la llevó a un altar a hacer un pacto. O hacer un plato de brujería con esa persona. Y cuando esa persona tienen un pacto, gloria a Dios, tienen un pacto con Satanás. Por ejemplo, hay personas que eran brujos y se convierten y no son fáciles, no son libres inmediatamente. Dios lo va haciendo libre poco a poco, porque eso es un pacto que tiene esa persona, y poco a poco van saliendo los espíritus. Como hay otros también que tienen un pacto y inmediatamente que Dios llega también son libres, pero hay otros que se le hace difícil ser libre inmediatamente. Por ejemplo, hay alguien que viene atado por brujería. A veces la mayoría de personas que son gay hacen pactos también con brujería, hacen pactos con Satanás, después se meten a hacer un altar. En la mayoría casi de los gays bregan con amoníaco, bregan con brujería, y esa persona que vienen gay va a ser difícil ser libre. Van siendo libres poco a poco, como a otros que inmediatamente son libres. Y esas personas tienen un pacto tan fuerte que, un ejemplo, vienen gay o vienen con un espíritu, vienen con la 21 división fuertemente, y vienen y el predicador le ministra y dice en el nombre de Jesús. Tú ves que hay algunos espíritus que no quieren salir de los cuerpos, y tú dices, sale en el nombre de Jesús, y ellos gritan. Cuando ellos gritan es porque están saliendo del cuerpo. A veces sale uno gritando, después tú le dices en el nombre de Jesús, sale otro, en el nombre de Jesús sale otro, y van saliendo gritando. Y usted sabe cómo gritan, que gritan fuerte con una voz demoníaca, y van saliendo los espíritus de su cuerpo. No van a salir de una vez, van saliendo uno a uno, porque esa persona tuvo un pacto fuerte con Satanás y también bregaba con brujería fuertemente, y entonces por eso se hace un poco complicado. Bueno, lo que se han ido por experiencia, a mí me pasó una experiencia, y la experiencia que a mí me pasó, escucha bien, yo estaba predicando, y yo cuando estaba predicando estaba sacando un espíritu, y el espíritu no salía, y yo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y el espíritu no salía, y yo le preguntaba a Dios, ¿por qué ese espíritu no salió? Porque hay gente que dice, no, porque no está lleno del Espíritu Santo, no, porque está mal con Dios. Eso no es así. Cuando un espíritu no sale, no quiere decir que el predicador está mal, no quiere decir que el predicador no está lleno de Dios, que está descomunicado, no, que está en pecado, no. Eso no tiene que ver nada con eso. El problema es que mucha gente dice, ay, el predicador está en pecado, por eso no salió el demonio. No salía, y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué ese espíritu no salió del cuerpo? Y el Señor me dijo, porque esa persona no quería ser libre. Y yo dije, wow, Señor,
Y yo le dije, ¿y cómo que no quería ser libre? Y me decía, sí. Cuando una persona, por ejemplo, a ella, Dios me decía, a ella yo la hice libre y volvía a lo mismo. Y volvía a lo mismo, y la hacía libre y volvía a lo mismo. Entonces yo sabía que ella no quería ser libre y iba a volver a lo mismo, y por eso yo no permití que ese espíritu saliera del cuerpo. Amén. Estamos en las experiencias. Tú me contabas en una ocasión, y hay mucha gente que se pregunta y me ha preguntado a mí, Hazy, ¿por qué tu esposa se viste de esa manera? Se viste siempre con ropa larga, siempre se viste con vestido. Nunca yo la he visto con un pantalón, nunca yo la he visto con una minifalda, nunca la he visto así, nunca la he visto desrizada, nunca la he visto con arete. Y hay mucha gente que me ha preguntado eso. Y yo quiero que tú le des esa experiencia a la gente, que tú no te viste de esa manera porque tú quieres, sino porque fue una experiencia que tú tuviste en el monte, según tú me cuentas. Bueno, fue en un monte, pero en una cueva. Yo me acuerdo que yo me metí 10 días con Dios. Y los 10 días que me metí con Dios era sin beber y sin comer. Sin beber agua y sin comer nada. Entonces me metí con Dios por 10 días y yo dije, Señor, yo me voy a meter contigo para tener un encuentro. Cuando me meto en la cueva, esa es la cueva de la Caleta. Los que conocen la cueva de la Caleta, escriba ahí. Yo conozco la cueva y me he metido ahí. Escriba ahí lo que han experimentado esa cueva de la Caleta. Que se ve, esa cueva se ve, que no se ve si es de día o si es de noche. Esa cueva tú estás metido ahí y tú ves que de noche todo el tiempo, porque es una cueva. Y me acuerdo yo que yo le decía, Señor, yo quiero una experiencia contigo. Y yo, amado, en ese tiempo, y yo no me paraba de rodillas. Yo amanecía, lo que sea, era el otro día, yo seguía de rodillas, hasta los 10 días. Y yo decía, Señor, yo quiero un encuentro contigo. Venía primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, venía, todos los días venía. Y yo no tenía el encuentro con Dios. Y amado, y estaba ahí, Señor, quiero un encuentro contigo. Y pasó algo. Si mi hermano Sócrates está mirando este en vivo, él sabe que esa experiencia pasó en esa cueva. Y pasó algo, amado, que yo estaba pidiendo la experiencia, y ya cuando era ya llegar el último día, la cueva se alumbra. Y cuando se alumbra la cueva, se alumbra la cueva, yo estoy viendo ángeles. Y los ángeles que estoy viendo, los estoy viendo en fila. Y lo estoy viendo caminando al paso. Los ángeles no caminan rápido, al paso. Y yo le veía a los ángeles sandalia de oro. Yo veía que su vestidura no es un blanco como nosotros pintamos una casa, no es un blanco como mi esposo tiene esa camisa. Era un blanco tan hermoso, un blanco tirando como brillo oro. Y yo veía esa luz tan fuerte que uno no podía mirar hacia arriba. Y miraba a los ángeles en fila. Miraba. Y lo que me impresionaba era que los ángeles estaban cubiertos desde la cabeza hasta los pies. Yo no veía su carne. No veía nada de cubierto, sino todo cubierto. Entonces yo me acuerdo que los ángeles estaban cubiertos desde la cabeza hasta los pies. Y le dije, Señor, yo necesito que tú mandes un ángel y que me dé agua de beber. Amado, usted sabe lo que es usted sin beber agua, sin comer. Y yo le pedí al Señor que mandara un ángel. Pero el ángel que Dios mandó no fue un ángel de lo que yo hubiera visto al principio.
sino un ángel pequeño con alas de oro. Escucha, un ángel pequeño, y ese ángel no pisaba el piso. Ese ángel volaba en mi frente, volaba con las alas de oro en mi frente y me llevaba una copa de oro. Escucha, una copa de oro, y me daba agua de beber. Y cuando me dio agua de beber, la cueva se puso oscura, se fue la luz, los ángeles desaparecieron. Y yo analizaba y yo decía, yo antes vestía pantalones, vestía falda corta, vestía, me hacía mechones, me alisaba el pelo, me ponía arete, me maquillaba. Yo era una cristiana liberal. Y cuando tuve ese encuentro en la cueva, yo dije, si tu discípulo, que son los ángeles que tú envías, se guardan hasta la cabeza, hasta los pies, pues entonces yo me voy a guardar para ti. Dile a la audiencia que ese fue un encuentro que tú tuviste con Dios. Con cada persona Dios trabaja de una manera. Dios trabajó de esa manera contigo y también puede trabajar de ella. Eso fue el encuentro que tuve con Dios. Yo le dije a Dios, yo me metí para tener ese encuentro, para tener un encuentro con Dios. Y el encuentro que Dios hizo fue para que yo fuera cambiada y transformada. Que Dios no me quería de esa manera, maquillándome, alisándome, haciéndome mechón. Entonces el Señor permitió esa experiencia en mi vida. A veces a mí me dicen, ¿por qué tú viste así? Viste más juventud, maestro. Y yo le digo, es que por más que yo quiera vestir de otra manera, no puedo. Porque cuando el Espíritu Santo tiene un encuentro contigo, tú no puedes vestir como tú quieras. Ya es diferente. El Espíritu Santo te reclama, el Espíritu Santo habla contigo, el Espíritu Santo te ministra tu vida. Y usted cree, yo he intentado ponerme de otra manera, hacerme diferente peinado, he intentado ponerme diferente ropa, pero el Espíritu Santo no me lo permite. Y la gente me pregunta, pastor, me pregunta, ¿y por qué no esto y lo otro? Pero ellos no saben las experiencias que yo he tenido con Dios para yo vestir de esta manera. Tú sabes que hay gente que cuando pisan los países son diferentes, se transforman, llegan guardándose para Dios y después visten de otra manera. Y a mí me decían, no hombre, cuando tú vayas a los países tú vas a ser diferente. Y no es así, amado. Cuando Dios cambia, cambia. Y cuando Dios te ministra, te ministra. Yo no creo en esa gente que dice, Dios me dijo, y de repente lo que Dios le dijo se le fue por otro lado. Amén, gloria al Señor. Quiero que le explique otra experiencia. ¿Qué experiencia profunda tú has tenido con el Espíritu Santo de Dios en el monte, en tu casa? Explica a la audiencia de esos encuentros que tú has tenido. ¿Cómo tú has escuchado la voz de Dios? Si le has escuchado audible, si Dios te ha hablado en sueño. Algunas veces cuando tú estás ministrando, que de repente Dios te habla de una persona y tú vas allá y le dices, así te dice Dios. ¿Cómo tú has escuchado la voz de Dios? Bueno, mira, yo le he escuchado de muchas maneras, porque eso es la intimidad y la búsqueda que tú tengas con Dios. Tú vas a escuchar la voz de Dios. Si usted no tiene una intimidad profunda, no va a escuchar la voz de Dios. Y si usted no es amigo de Dios, usted no va a escuchar la voz de Dios, ni Dios le va a hablar. Usted tiene que ser amigo de Dios y buscar la presencia del Señor. Eso es una intimidad, tener una intimidad con el Padre para que Dios te hable. Hay gente que están hablando, mire, amado, a mí me han llamado, me han escrito, me han mandado la foto. Mi esposo te puede mostrar un video, una conversación donde le profeticé a alguien
y esa profecía se le cumplió. Y haciendo entender, amado, que cuando Dios habla en tu vida, cuando Dios habla, es porque tú tienes una intimidad con Dios. Entonces yo entiendo que cuando Dios pone palabra en mi vida y Dios me habla en mi vida para hablarle a otro, yo entiendo que es por la intimidad que tengo con el Padre. Y yo entiendo que es una intimidad que tiene que tener con Dios. Yo he tenido muchas maneras como Dios me habla. Por ejemplo, una vez fui a ministrar a un lugar y estaba ministrando y escuché la voz de Dios audible, que mi oído como que hacía, como que me asoplaba, y escuché la voz de Dios que me dijo: amenaza de cáncer. Y me dirigió, como que tomó mi cuerpo, me dirigió, y fui inmediatamente a donde la persona y oré por las personas. Ahí escuché la voz de Dios. Me ha pasado varias veces en voz alta. También una vez me acuerdo que cuando fui nueva creyente, el Señor me llevó a Ezequiel en los huesos secos. Y yo me acuerdo que estaba con la Biblia en la mesa y el Señor me dijo: Ezequiel. Me dio hasta el versículo. Y yo fui al versículo y cayó a donde estaban los huesos secos. Pero yo me acuerdo que cuando el Señor me habló en voz alta, hasta los cines de la casa sonaban. Fue como algo tan tremendo, tan fuerte, que no es todo el mundo que escucha la voz de Dios, amado. Dios me ha hablado en la mente. Dios habla de diferentes maneras, en voz alta, en la mente, por señales. Dios habla de diferentes maneras. Me recuerdo en una ocasión cuando la niña estaba en el vientre tuyo, que nosotros fuimos a predicar, o sea, te invitaron a predicar a Verón, Punta Cana, y tú estabas embarazada. Y cuando yo me recuerdo que terminó la prédica, que Dios se glorificó en la campaña donde te invitaron, donde nos hospedaron a nosotros. De repente, cuando nos íbamos a acostar, que ya habíamos acabado de orar, yo me recuerdo que tú me dijiste: pa, levántate, porque hay una bruja que vino y está acechando por la ventana del baño. Y nosotros, yo me recuerdo que agarramos y comenzamos a orar, a interceder, a reprender todo espíritu que estaba buscando la niña para matarla desde el vientre tuyo, cuando tú estabas embarazada. Cuéntame, ¿cómo tuviste eso? Cuéntale a la audiencia cómo tuviste ese personaje, esa bruja que fue a visitar para matar a la niña que estaba en el vientre. Yo tengo algo que, aunque yo no lo vea, lo estoy viendo en el mundo espiritual, que eso te lo da el Señor. Yo veo las visiones, y así como veo las visiones, así mismo acontecen física. Es, por ejemplo, que Dios te revela algo que se va a cumplir. Por ejemplo, Dios te revela que esa puerta se va a romper. Tú vas a decir: Dios me reveló que la puerta se va a romper, y la puerta se rompe. Pero en el instante el Señor me revelaba, y me revelaba, pero estaba ahí, estaba aconteciendo el mismo instante. Yo estaba dentro de la casa, yo no la sentía, yo la veía. Y por eso yo te llamé mi amor. Hay una bruja que está visitando. Pero era que yo veía, yo podía ver su rostro, podía ver cómo me acechaba, podía ver cómo estaba posicionada. Es, por ejemplo, que usted está dentro de una casa donde usted no está viendo nada, pero lo está viendo en el mundo espiritual. Y así mismo acontecía conmigo, que aunque yo no lo estaba viendo físico, lo estaba viendo en el mundo espiritual, y estaba físico. Eso era lo que yo veía, lo veía en el mundo espiritual. Es como que Dios te muestra la cosa aunque no te adentro. Por ejemplo, va a entrar una persona y hay dos puertas. Hay un puertón afuera donde está el patio, y hay una puerta donde está la casa. Entonces yo puedo ver desde el patio, yo puedo ver lo que está entrando,
y cómo camina, cómo actúa y cómo hace. Eso es como ver que tú estás viendo cómo los brujos trabajan, cómo los brujos se manifiestan. Por ejemplo, tú estás en tu casa y Dios te está mostrando qué es lo que está haciendo los brujos en los montes. A mí me ha acontecido. A veces Dios me ha trasladado, mi espíritu me ha trasladado a los montes para que vean más profundo. Yo me he visto, mi espíritu, mi alma, le he visto en el monte, viendo cómo los brujos trabajan, cómo los satanistas trabajan, cómo invocan. Y yo puedo ver todo eso, porque eso es un don que Dios te da. Cuando yo era impía, yo también tenía ese don. Yo podía saber cuando una gente moría, cuando una gente le iba a pasar algo, y también sabía lo que iba a acontecer. Eso el Señor me mostraba. Mi abuela es testigo de que muchas veces de las cosas que iban a pasar, yo se lo decía. Bueno, con mi hermana pasó que con mi hermana Dios me reveló, me mostró su muerte en una pantalla. Lo de mi hermana fue diferente, que lo de mi hermana fue en una pantalla. Y Dios me mostró todo lo que le iba a pasar. Yo tenía ese don desde que yo era pequeña. Después de esa visitación que hizo la bruja, reprendimos, se fue. Me recuerdo una ocasión que cuando estaban en Atomayor, en la casa donde vivía, ¿no? Yo me recuerdo que nosotros fuimos al monte a la 1 de la mañana. Y cuando vamos al monte a la 1 de la mañana estamos clamando. Me recuerdo yo que en esa ocasión, después que llegamos a la casa, cuando llegamos a la casa de Verón, nos fuimos para el monte. Y allí en el monte, yo me recuerdo que cuando estaban orando, nos pusimos de rodillas. Y de repente, tú me dices a mí: pa, hay una bruja que vino a visitar la barriga otra vez. Y yo te dije: mi amor, vamos a acostarnos porque ya son las 4 de la mañana. Me recuerdo que cuando yo te dije: vamos a seguir orando, y de repente yo me quedo como entre sueños. Y yo me recordé en esa ocasión que venía esa misma bruja a matar lo que tú tenías en el vientre con un puñal. Y yo te dije: mamá, levántate, corre, que ahora sí yo la estoy viendo. Es cierto, ese día andaba mi hermana, andaba yo y mi esposo. Y me acuerdo yo que le digo yo a mi esposo: mi amor, vino esa bruja a visitarme y le estoy viendo. Y está cerquita de nosotros. Y mi esposo me dijo: yo no la estoy viendo. Y yo dije: sí, mi amor, está cerca y yo la puedo ver. Yo la puedo ver cómo está cerca de nosotros. Y mi esposo dice que yo no le estoy viendo. Entonces yo me puse a orar. Y luego mi esposo me dijo: ahora sí le estoy viendo. Entonces se levantó a reprender. Se levantó a reprender la bruja que estaba cerca de nosotros. Y yo también me puse a reprender. Mi hermana por un lado, el Espíritu Santo le cayó y comenzó a reprender también. Y eso fue una sola locura en ese monte, amado. Y me puedo decir: yo no la estoy viendo. Lo que pasa es que Dios ha depositado algo en mí, que yo puedo ver las cosas. Y también puedo ver las cosas en las personas. Un ejemplo, yo sé cuando una persona es falsa, cuando una persona es verdadera. Sé cuando una persona va a causar algún problema o va a causar algún lío. Yo lo sé. Yo a mi esposo le digo: mi amor, esa persona no sé, pero hay algo que no es de Dios en esa persona y no sé qué es lo que es, pero hay algo. Y mi esposo dice: no, hombre, no. Y cuando él me dice: no, hombre, así mismo acontece. Me recordé de eso, sí, ahora mismo que estamos en las experiencias que hemos tenido. Yo en una ocasión tuve una experiencia muy poderosa en el monte, donde yo buscaba al Señor. Siempre llegaba a la 1, a las 2 de la noche al monte donde yo buscaba el rostro del Señor. Y yo me recuerdo un día que yo iba con 2 mujeres. Y yo me recuerdo que cuando íbamos llegando como a las
2 de la madrugada a la montaña donde nosotros orábamos. Yo me recuerdo que en el monte donde nosotros orábamos, de repente sale un personaje como del tamaño de un pote de luz. Y cuando yo veo ese personaje tan grande, vestido de ropa de lino blanquísima, yo me recordé que cuando yo le dije, ese es un ángel que vino a visitarme. Y cuando ese ángel vino a visitarme, yo me recuerdo que yo le caí atrás para que me diera la palabra en ese entonces. Y cuando yo le iba a caer atrás al ángel, al personaje, yo me recuerdo que ese brisazo de Jehová vino y me tumbó. Cuando ese personaje, ese brisazo se manifestó, yo caí. Y cuando yo caí, yo me recuerdo que el ángel me direccionó hasta la tercera empanada allá arribota. Y cuando se manifestó, me llevó a sí mismo. Y tuve esa experiencia tan maravillosa con ese ángel. Y yo sobrenatural, yo nada más decía, yo quiero volver a experimentar eso que yo experimenté, porque nunca yo había visto un ángel. Y es mi primera vez que yo veo ese ángel caminando, que sale del monte a sí mismo. Y yo me sorprendí tanto porque yo sabía que ya Dios me estaba comenzando a ver las visiones. Y hay gente que yo siempre he dicho que hay gente que nada más ven demonio, hay gente que nada más ven malicia. Pero yo le pregunto, ¿dónde están los ángeles que andan contigo? Porque hay personas, perdón, que suena muy fuerte, que nada más ven problemas en su casa, pero nunca han visto los ángeles de Dios trabajando en contra o a favor del problema que ellos están atravesando. Y posiblemente Dios te tiene conectado aquí en esta transmisión, en este live, es porque tú tienes que ver las experiencias que nosotros hemos tenido con Dios. Una de las experiencias que más me llama la atención fue que cuando yo conocí a Jehová, yo le pregunté al Señor, Señor, muéstrame con qué yo estoy peleando en el mundo espiritual. Y yo me recuerdo que yo amanecía de rodillas allá en la República Dominicana, en una mata de mango. La gente de Atomayor de Rey, que saben cómo yo buscaba a Dios, le pueden decir. Y yo me recuerdo que yo oraba tanto, desde que yo a las 11 de la noche llegaba algunas veces al monte. Yo me recuerdo que yo oraba, y mientras yo oraba, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿con qué yo estoy peleando? Y el Señor me llevó a la puerta del infierno. Yo estaba rompiendo cadenas. Y mientras yo estaba rompiendo cadenas, yo decía, esas son las cadenas que tienen atada a mi familia. Y el Espíritu Santo me habló a voz audible ahí mismo y me dijo, sí, esas son las cadenas que ya se están rompiendo. Me recuerdo que cuando yo salí del país, mi hermana se convirtió a Cristo, mi sobrino se convirtió a Cristo, mi hermano se convirtió a Cristo, mi cuñado se convirtió a Cristo. ¿Por qué? Porque yo vencí en el secreto. Cuando tú vences en el secreto, cuando tienes la experiencia con Dios, que tú vences en el secreto, es manifestado en público. Por eso yo te exhorto en esta noche, por eso te exhorto en esta hora, que ayune, busque al Señor, te arrodille y ore de madrugada. Que las cadenas se van a romper en tu vida, las cadenas se van a romper en tu casa. Aleluya, alabanza al Cordero. ¿Por qué tanta maldición han llegado a tu vida? ¿Por qué tantos fracasos tú has sentido en el mundo espiritual? Es porque posiblemente tú estás demasiado acomodado. Y yo vine a decirte de parte del Señor en esta noche, que te arrodille, que no te dé pena arrodillarte al Señor, porque cuando tú te arrodillas, cuando tú oras a Dios, las cadenas se van a romper. Las experiencias, aleluya, tú las vas a tener con el Espíritu Santo cuando tú dobles la rodilla, cuando tú digas, Señor, yo estoy aquí a la puerta. Posiblemente Dios ha querido tener un encuentro contigo, pero tú cuando Él va y te visita, tú estás durmiendo, estás acostado. Es increíble lo que estamos viviendo hoy en día. Porque mucha gente quiere que Dios se manifieste en ellos, pero ellos no se quieren manifestar en Dios. Yo he tenido experiencia grande con el Espíritu Santo. Yo me recuerdo en una ocasión que una bruja me visita, donde yo estaba orando, y mientras esa bruja me visitaba, el Señor me dijo a mí, no pare la cabeza, sigue de rodillas. Porque el Señor me dijo, Neji, que no parara la cabeza. Y ahí yo entendí un misterio bien poderoso. Es que la gente quiere vencer el pleito con la cabeza arriba, sin orar. El Señor me dijo, no te levantes de rodillas, quédate de rodillas porque yo voy a vencer. Y el Señor me enseñó en esa vez
que de rodillas es que se pelea la batalla más grande. De rodillas es que se gana la batalla más grande. Es de rodillas. Eso es cierto. Cuando nosotros nos arrodillamos, vencemos en el mundo físico. Yo decía que lo que tú vences en el secreto, también lo va, aleluya, a vencer en el mundo físico. Pero mi amor, yo también tuve una experiencia muy fuerte. Porque es que cuando tú ves los ángeles, cuando tú estás en un nivel espiritual, los demonios de rango te visitan. Los demonios de alto rango, no demonio bajito, demonio de alto rango visitan tu casa y te visitan a ti frente a frente. Porque tú estás causando algo en el mundo espiritual. ¿Tú sabías eso? Que el que ve los ángeles, el que ve las cosas espirituales, el que Dios está usando, son los que más tienen ataque. Amén, amén, amén. Son los que más los demonios de alto rango andan buscando su cabeza. Andan buscando lo que porta. Su salvación. Que hacen lo de Dios. Los demonios, mira, ya no manda gente física. ¿Tú sabías eso? Que tú pasas un proceso de la crítica, tú pasas un proceso de la gente hablando, de la gente comentando. Y cuando tú pasas ese proceso, tú no te fijas que ya Satanás no te hace guerra con los comentarios y con la crítica. Satanás te hace guerra, mírame, de tú a tú. Gloria a Jesús. ¿Sabe por qué te hace guerra de tú a tú? Y él no va a mandar una gente física. Y él va a mandar un rango, un demonio de alto rango del mismo infierno. Cuando tú subes de nivel, ellos suben de nivel. Cuando Dios te eleva y te sube para arriba y te usa y hace lo que hace, y tú buscando la intimidad, ¿sabe lo que el diablo dice? Espérate, que ese yo no lo voy a tumbar con crítica. Ese yo no lo voy a tumbar con calumnia. Ese yo lo voy a tumbar mandándole un rango del mismo infierno. ¿Sabe por qué, mi amor? Porque a mí no me mandaban di que la crítica, y eso para mí era nada. A mí me mandaban satanita enviado en fósforo. Wow, en fósforo me lo enviaban. Desata eso. ¿Cómo que te mandan un satanita en una caja de fósforo?